Al hablar de las formas anteriores, podemos hablar de 3 formas de revelación especial. Y las 3 formas de la revelación especial son teofanías. ¿Qué es una teofanía? ¿Alguien ha escuchado esta palabra alguna vez? Uh-huh. Sí. Son como experiencias con términos espirituales, pudiera decirse. Sí, y nos referimos aquí a esas apariencias que encontramos raras, inusuales en el Antiguo Testamento, sobre todo en tiempo de los patriarcas, cuando Dios llega y se presenta como ángel o como ser humano, aparece a los hombres. Y esto convierte a los hombres en testigos oculares. Si Dios se te aparece, te convierte en un testigo y tú puedes contar lo que dijiste, lo que viste más bien. Y luego encontramos que más adelante Él utilizó profecías. Y en las profecías Dios solía utilizar como sueños, visiones, podemos decir sugestiones internas que el mismo profeta luego declaraba. Y las profecías convertían a los profetas. No queremos negar su propia participación en la actividad de profetizar, pero hasta cierto punto eran como portavoces. Voy a poner en comillas invertidas, pero portavoces pasivos, porque a veces estaban como dictando, así dice el Señor, como dictando una palabra en una visión o un sueño que habían recibido y simplemente siendo el portavoz. Pero luego la tercera manera de revelación especial era lo que llamamos la inspiración. Y vamos a pasar tiempo hablando de la inspiración. Porque la inspiración, más que una sugestión interna, a veces sueños y visiones encontramos al mismo tiempo, contemporáneamente con inspiración, pero inspiración fue una operación concurrente. ¿Qué queremos decir con concurrente? Pues una corriente es algo que fluye, y si es concurrente, 2 o más cosas están fluyendo juntas. Entonces, la inspiración es una operación concurrente que utilizó las personalidades de los escritores para que escribieran las palabras de Dios, quienes luego fueron, más que portavoces pasivos, eran agentes. Mi escritura es entre más abajo, menos legible, ¿no? Debería haber empezado aquí arriba. Agentes activos. Entonces usó las personalidades del hombre. Sí. De los escritores. Para que escribieran las palabras de Dios. Y vamos a hablar de esto pues, con más profundidad. Pero si Dios, vamos a decir, estamos en época de Abraham y Dios se nos aparece, ¿ok? Aparece aquí, visiblemente de alguna forma. Nosotros tenemos la misma experiencia y podemos ir y contar, pues, qué vimos, ¿no? Somos testigos. Si Marlon tiene un sueño y Dios en ese sueño le dicta una palabra y yo tengo el mismo sueño y Dios me dicta la misma palabra, podemos los mismos pararnos en la esquina el siguiente día y decir, así dice el Señor. Y vamos a decir exactamente lo mismo, ¿ok? Pero inspiración es diferente porque cuando leemos libros en la Biblia,
encontramos que suenan muy diferente. Abdías y Pablo no escriben de la misma forma, ni Pedro y Pablo y Juan, o sea, todos ellos escriben de diferente forma y vemos mucho de su propia personalidad. No encontramos ahí que estén simplemente diciendo en una forma pasiva, así dice el Señor. Más bien, toda su personalidad Dios está utilizando para que escriban lo que Él ha revelado y quiere revelar a su iglesia. Y encontramos que aquí estamos, como digo, estamos en la revelación, en la teología bíblica, porque estamos hablando de la época de los patriarcas. Entonces, cuando decimos prolegómena patriarcal, vamos a hablar mucho de la teofanía, ¿no? Y cuando hablamos de el tiempo de los profetas y hasta el Nuevo Testamento encontramos mucho uso de la profecía. Y luego inspiración iba creciendo a través de la historia. Podemos pues encontrar inspiración desde Moisés hasta los autores del Nuevo Testamento. Entonces, inspiración era contemporánea con otras formas de revelarse. Pero si Westminster está en lo correcto, estas maneras ya han cesado. O sea, ya no hay teofanías. Dios ya no está apareciendo en forma visible. ¿Por qué no? Porque ya apareció en forma visible, apareció como ser humano. Y aquí es más controversial, pero está diciendo tampoco hay profecías en la forma de profecías como tipo Antiguo Testamento, cuando alguien pueda pararse y decir, así dice el Señor, y tener una palabra directamente del Señor. ¿Por qué? Porque la última palabra Dios ya ha dicho, y ya tenemos en el Nuevo Testamento la interpretación de esa última palabra de Dios. Entonces ya no hay necesidad de que alguien diga, así dice el Señor. Y también están diciendo que la inspiración en la forma en la cual tenemos en la Biblia, pues también ha cesado. ¿Por qué? Porque tenemos lo que necesitamos saber acerca de la última palabra de Dios, que es Jesucristo. Van a leer más de esto en Grudem, pero esta es la postura, podemos decir, protestante, clásica, que la revelación especial ha cesado porque tenemos la máxima palabra ya hablada. Bien, vamos a hablar de un tema más porque entramos en calor en esta cuestión de la revelación y esta controversia, y queremos hablar del método teológico, porque cualquier disciplina necesita un método y la teología es una disciplina. Empezamos este curso hablando de la definición de la teología sistemática y esta definición implica un método. Y ya vimos cuál es el método, los 3 pasos de Grudem. Es que, primero, buscar todos los textos relevantes a un tema, luego estudiar esos textos y luego unir en una declaración o más. Bien. Ya observamos que este método requiere fe en Dios, requiere la operación del Espíritu Santo en el teólogo. Lo que hemos descrito es el método protestante, el cual depende de la doctrina protestante de la revelación. Hay otros métodos teológicos que dependen de otras supuestas fuentes de revelación. Entonces voy a hacer mi vida más fácil, borrando y empezando otra vez arriba. Otras teologías quieren introducir otras fuentes de conocimiento de Dios. Y las fuentes son las Escrituras,
La tradición, Esas fuentes son las que definen el método teológico. sí, sí, estas son fuentes que se utilizan en diferentes teologías y vamos a comparar. El método protestante es lo que hemos estado describiendo. ¿Cuál es el método? Pues es buscar en las Escrituras textos relevantes, estudiar esos textos y luego hacer una síntesis de esos textos y hacer declaraciones de doctrinas. Bien. Otros insisten en que no, pues no solamente las Escrituras, sino también la tradición. Estamos hablando aquí de la tradición eclesiástica. Y aquí otros dicen no, la razón humana y otros dicen la experiencia humana, que tenemos que mezclar todas estas como fuentes de conocimiento de Dios, de fuentes de revelación. Y no vamos a entrar en un gran debate aquí, pero quiero que estén conscientes de que la forma en la cual estamos haciendo teología es la forma que consideramos la correcta y vamos a defender pues, esta forma de hacerlo, pero hay otros teólogos en el mundo que están dependiendo más o menos de estas diferentes supuestas fuentes de revelación. De las 4 fuentes, la única fija y objetiva es la Biblia, las Escrituras. La única fija y objetiva. Las Escrituras, aquí las tenemos. Tienen una existencia fuera de mí. Si yo existo o no existo, la palabra de Dios existe. ¿Están de acuerdo? Uh-huh. Si no hubiera nacido, este libro estaría aquí. Existe no en dependencia de mí. ¿Okay? Entonces, tiene una existencia fija y objetiva. Ahora, la tradición eclesiástica también tiene una existencia fuera de mí, o sea, objetiva, pero no es tan fija. En la práctica es muy fluida. Hay muchas tradiciones, hay tradiciones orales, hay tradiciones escritas, hay tradiciones de esta sección del mundo, tradiciones de otras secciones del mundo. Entonces, en la práctica en la realidad no es tan fija. Algunos, sobre todo en la época pues, intelectual de la Ilustración, querían demostrar o tratar de demostrar que la razón humana produce conocimiento objetivo. Es decir, que hay operaciones humanas, intelectuales humanas que son objetivas, o sea, leyes de pensar. Y si seguimos esas leyes de pensar nos llevan a la verdad. Pero es una cosa decir que esto es cierto y es otra cosa demostrar que es cierto, y es bastante fácil demostrar que no es cierto, que no hay manera de elevar la razón humana a nivel de algo objetivo, así que existe como leyes fuera de mí. Hay un dicho en México que dice, cada mente es un mundo. Cada mente es un mundo y así es. Entonces, sí, hay similitud en cómo los seres humanos pensamos, pero hablar de leyes infalibles, leyes de pensar infalibles, objetivas, pues no. Nuestra razón es muy subjetiva. Y más subjetiva que todas, probablemente, o igual que razón, es la experiencia. Entonces, la experiencia no es nada fija ni objetiva. Mi experiencia no existe fuera de mí. Lo que experimento es algo mío, algo muy personal. Entonces, nosotros estamos insistiendo en que las Escrituras, siendo la revelación verbal de Dios, son la única fuente
sí, fija, objetiva y vamos a decir más adelante, infalible de conocer a Dios. Pero tenemos que reconocer que los teólogos, ¿qué somos? Somos seres humanos. Y nosotros no vivimos en un vacío. Nosotros tenemos cada uno una tradición eclesiástica, ¿no es cierto? Y somos influidos por nuestra tradición eclesiástica. Y estoy compartiéndoles algo de mi tradición eclesiástica con la teología de Westminster, por ejemplo. Nosotros también tenemos que ejercer nuestra razón en tratar de estudiar y unificar versículos, y también nuestra experiencia influye cómo vamos a leer esos versículos. Es una cosa decir que estas cosas nos influyen inevitablemente, es otra cosa decir que son fuentes de revelación. Entonces, ¿ven la diferencia? Es importante la diferencia. Entonces, elevar estas fuentes a nivel de revelación especial es muy peligroso. Y a través de la historia hemos visto muchas desviaciones, por lo tanto. Bien, podemos decir que aquí el método protestante histórico, el método católico romano depende de la escritura, depende mucho de la tradición, depende de la razón y también tiene una corriente mística que depende de la experiencia. El método liberal de teólogos liberales frecuentemente es hostil a la escritura y depende principalmente de la razón humana, aunque también algo de la experiencia. El método pentecostal, podemos decir, depende de la escritura, pero también entra mucho la cuestión de la experiencia. Entonces, como mencioné, es cuestión de si son fuentes de revelación o son partes de ser un teólogo humano, ¿no? Porque es una cosa reconocer que yo he tenido tal experiencia de Dios y que esta tal experiencia de Dios influye como yo concibo de Dios y como leo la Biblia. Es otra cosa elevar mi experiencia al nivel de revelación y decir, Dios me dijo y ahora por lo tanto, y basar mi teología en mis experiencias con Dios. Entonces, ¿ven la diferencia aquí? Entonces, realmente hay una diferencia entre el método teológico protestante que estamos siguiendo aquí y otros métodos de otras corrientes de la fe cristiana. Bien, yo creo que ¿me aguantan una cosa más antes de un descanso? ¿Sí? ¿Están bien? Esto se llama el círculo de la fe. Y en el círculo de la fe, en el pequeño artículo que leyeron de Graham Goldsworthy, él mencionó el círculo de la fe. Porque la próxima cosa que vamos a hacer, y ya lo hemos hecho, vamos a examinar lo que la Biblia dice acerca de sí mismo. Porque vamos a usar las Escrituras como la base de nuestra investigación. Pero nuestro primer tema es, ¿qué son las Escrituras? Entonces, nuestro método de ver lo que son las Escrituras es preguntar a las Escrituras. Y pueden ver que este es un círculo, ¿no? O sea, vamos a preguntar a las Escrituras qué dicen acerca de las Escrituras. Entonces, esto nos tiene en un círculo. Pero quiero que vean, y es lo que Goldsworthy dijo también, que no es un círculo vicioso. Al consultar la Biblia para establecer la doctrina acerca de la Biblia, estamos siguiendo el mismo método que seguiremos para todas las otras divisiones.
Cuando hacemos teología, cristología, antropología, etc., consultamos la Biblia. Cuando hacemos prolegómena, vamos a consultar la Biblia también. Pero pueden ver que es una categoría diferente, porque estamos preguntando a la Biblia qué dice acerca de sí misma. Pero quiero que vean que este procedimiento no solamente no es vicioso, sino es necesario. Si la Biblia es lo que dice que es, no hay otro método posible, porque no hay una autoridad arriba de ella a que consultar. ¿Okay? Si queremos salir de este círculo y decir, vamos a consultar otra fuente, ¿qué sería? ¿Qué sería esa fuente? ¿Vamos a consultar la tradición para preguntar qué es la Biblia? Pues vamos a interactuar con la tradición, vamos a consultar la razón humana cuando en la Ilustración y el Renacimiento y la Ilustración es lo que hicieron. Consultaron su razón para ver qué es la Biblia y ellos se hicieron jueces de la Biblia y empezaron a criticar la Biblia. Era el resultado de ese procedimiento. Vamos a consultar mi experiencia para ver lo que es la Biblia. Pues mi experiencia influye. Yo puedo testificarles qué pasó en mi vida cuando empecé a leer la Biblia, pero no voy a basar mi teología de la Biblia en mi experiencia, ¿ok? Entonces, influye, pero si es la autoridad que decimos que es, si la Biblia es la palabra de Dios, es la máxima autoridad. Entonces, es lógico apelar a la máxima autoridad para ver lo que dice acerca de la máxima autoridad. ¿Okay? Circular sí, pero necesaria. Podemos ver un versículo en Hebreos de nuevo para ver cómo funciona esto. ¿Qué pasa cuando hay una máxima autoridad? ¿A quién apelas? Hebreos capítulo 6. Versículo 13, Hebreos 6, 13, dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo, te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces, no está hablando tanto de inspiración, pero está apuntando una situación en la cual la máxima autoridad quiso hacer un juramento. Entonces, ¿a quién apela Dios? O sea, si Dios va a jurar por algo, por alguien, ¿por qué o por quién va a afirmar, a jurar? Por sí mismo. Por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es lo máximo. Es lo máximo. Entonces, si las Escrituras realmente son la palabra de Dios, ¿cuál es la máxima autoridad para decirnos qué son las Escrituras? La misma historia. Sí, las mismas Escrituras. Entonces, realmente es inescapable y no es irracional, pero es una situación única. Y todavía no hemos demostrado que las Escrituras son la palabra de Dios. Esa es la siguiente tarea. Pero es la situación en la cual estamos. Y un versículo más en Juan 8. Juan 8, 13 y 14.
porque los fariseos tenían un problema con Jesús y era esta cuestión de testificarse acerca de sí mismo. 8:13 dicen, tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Y Jesús respondió, aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces su respuesta es interesante, ¿no? Uh-huh. Y ellos hacen una conclusión inválida. Ellos dicen, tú eres tu propio testigo, por lo tanto, tu testimonio no es cierto. Pero esto no es cierto, o sea, su conclusión no es cierta. Alguien puede testificar correctamente acerca de sí mismo, ¿de acuerdo? Y Cristo apunta aquí que Él puede, y más bien tiene que, testificarse acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es Él. Él es el que existe, Él es el que sabe de dónde viene y a dónde va. O sea, Él sabe el principio y el fin. Entonces, Él es el máximo testigo, entonces vamos a consultarlo para testificar acerca de sí mismo. Igual vamos a hacer lo mismo con las Escrituras. Bien. Vamos a la confesión de fe y luego vamos a tomar un descanso. Confesión de fe 1:5. 1:5. Empieza con el testimonio de la iglesia, el párrafo 1:5. Sí, después no sé por qué no tenga paginación, pero después de todas las preguntas del Catecismo Menor, encuentras la confesión de fe. Okay. Y luego capítulo 1 de las Santas Escrituras, y luego hay párrafos, 1, 2, 3, 4, 5, con B. El testimonio de la iglesia puede movernos. Eso sí, así es. Bien, dice aquí, el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial. Es lo que la tradición hace, ¿no? La tradición eclesiástica. Nos inculca que pues, la Biblia es palabra de Dios. A la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo Él, que es el dar toda la gloria a Dios, es el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Entonces está diciendo, la Biblia, la tradición eclesiástica nos puede inculcar reverencia por la Biblia, nuestra experiencia con la Biblia, la razón humana al ver sus excelencias puede indicar que es palabra de Dios, pero necesitamos al Espíritu Santo para que nos convenza que es la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos encomendar, y vamos a ser un poco práctico aquí, en la evangelización, podemos encomendar al no creyente las excelencias de la Biblia, por supuesto. Podemos decir, la Biblia es una maravilla, tiene muchos autores a través de miles de años y tiene un solo mensaje. Podemos decir que es el libro que más ha inspirado al mundo, que ha influenciado pues, toda la historia del mundo. Podemos hablar de las excelencias de la Biblia. Adelante. Pero solo el Espíritu Santo puede convencerle que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en la conferencia que sigue,
o en las conferencias que siguen, vamos a enfocarnos en la inspiración de las Escrituras y sus implicaciones para nosotros. Pero siendo muy práctico, ¿qué quiero hacer con el que todavía no cree? ¿Quiero convencerle de que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, pero ¿cómo hacerlo? Más bien, introducirle a la palabra de Dios. O sea, mis argumentos a favor de la palabra de Dios pueden tener algún efecto, pero más que nada quiero estudiar la Biblia con esa persona. Quiero que tenga un encuentro con la palabra de Dios, confiando en que el Espíritu Santo puede revelarse a esa persona y revelar a Cristo por medio de esta palabra.